¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Quebec Mexique, un encuentro entre dos culturas, México y Quebec. Normalmente hemos hablado con personas que tienen mucho tiempo viviendo en esta provincia francófona de Canadá. En esta ocasión tenemos dos invitadas que por primera vez en el año 2023 visitaron Montreal. Ellas fueron especialmente a exponer plástica, fotografía y sobre todo una narrativa de nuestra cultura mexicana. Ella es Paola González y Marian Alegría. Bienvenidas. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias. Sí, cuéntenos cómo se dio esta invitación, este suceso, esta ida a la Universidad de Quebec en Montreal, a la Semana del Español de esta universidad, y qué es lo que fueron a exponer. ¿Quién empieza? Marian, sí. Gracias por venir hasta nuestros estudios. No, gracias a ti, Mau, por invitarme. Bueno, esto fue casualmente, como nosotros siempre. Sí, como las causalidades de la vida. Como nosotros siempre lo hacemos. Fue algo en una reunión. Conocimos a Julián, que anteriormente estuvo en este programa. Sí, Julián Durazo, profesor de la Universidad de Quebec en Montreal. Sí. Justamente de Ciencias Políticas. Sí. Y realmente fue algo espontáneo, una charla. Nosotros nos conocimos en la reunión y nosotros nos dimos cuenta de que éramos, concordábamos en muchas ideas. Sí. Él había vivido un tiempo aquí en México, le interesaba mucho la cultura mexicana. Yo tenía raíces oaxaqueñas, o tengo más bien. Sí. Y también él quería conocer un poquito más del arte que yo le platicaba que tenía en mente. El collage que me gusta a mí hacer. Mi razón también fue porque yo amo Canadá, me gusta muchísimo. No fue mi primera vez en Canadá, y cuando él me platicó cómo era Montreal, el ambiente de arte. Sí, fue tu primera vez en Montreal, ¿no? Sí. Sí. Sí, la verdad sí. Sí. Y se da este interés de tu trabajo. Quiero mencionar que Marian es estudiante de la carrera de biología aquí en la Universidad Veracruzana, y bueno, este trabajo de feminidad con respecto a la plástica, a las raíces que tiene, desarrollanos un poco esto, cómo es que conjuntas estas dos cosas, y bueno, desde la perspectiva de científica. Científica también. Bueno, tiene un poco de eso, un poco feminista, un poco la biología, un poco mis raíces en Oaxaca y aquí en México. Sí. Realmente también surgió como una forma de expresar un poquito mi pensamiento sobre el tema, sobre las mujeres, sobre este orgullo de no solamente mujeres en general, mujeres en México, mi familia, cómo lo viví yo, como las experiencias que yo quise retomar de forma artística, que tenía desde el sur de Veracruz, en Oaxaca, aquí en Veracruz, creciendo en Jalapa. Y todavía pues sigo sintiéndome así. A lo mejor un poquito cambiaría unas cosas, tal vez haría que mi obra madure un poquito más con lo que he vivido. Tiene que ver con tu abuelita, ¿no? El desarrollo de tu trabajo, algo así. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, mi abuelita se crió en Veracruz, en el sur. Su esposo era de Oaxaca y vivieron un tiempo ahí, pero obviamente estas mujeres en el pasado no eran lo mismo que ahora, ¿no? Sí. Unos cuantos años atrás, de por sí ya hay un gran contraste en el papel de la mujer en la casa, y varias décadas más, entonces era un poquito más complejo. Mi abuelita no tenía esta libertad de poder vestirse como ella quisiese, maquillarse, y no solo eso, también hablar como ella quisiera. Entonces ese papel tan, ¿cómo decirlo?, tan reprimido, que hemos tenido como ejemplo también en nuestras familias aquí en México, no solamente ha sido perpetuado por hombres, también por mujeres, quiero decir. Pero ella también se dio cuenta cuando ya había pasado el duelo de mi abuelito, de haber fallecido, ¿no? Ella se dio cuenta que no quería que sus hijas crecieran así, que ellas pudieran hacer lo que quisieran, que ellas pudieran estudiar, tener esa oportunidad,
tener una oportunidad no solo de ser amas de casa, tener un papel más importante. Y ellas no, bueno, ella me crió así, mi abuela también y mi mamá. Entonces somos varias generaciones de mujeres que tenemos ese pensamiento, ¿no? Sí. De liberación femenina. Ah, muy bien. Bueno, vamos a conversar un poquito después. ¿Cómo fue recibida tu obra? ¿Cómo fue tu discurso allá en esta universidad? Porque parece ser que dieron una conferencia acerca de sus temas. Y ahora vamos a ver a hablar con Pao, que ella lleva otro tema bien arraigado en nuestra cultura. Cuéntanos de qué se trata lo que llevaste a esta universidad en 2023. Pues mi trabajo se centra en la cultura mexicana, específicamente en la alimentación. El tema de alimentación tradicional mexicana ha sido un tema que yo tengo desde la niñez. Es un gusto innato. O sea, yo vivía en la ciudad de Veracruz, pero mi familia, abuelos, tíos, son de una comunidad del Estado de México, se llama El Sauco. El Sauco, Estado de México. Entonces, este lugar para mí, desde que era niña, era mágico. Transportarme de ya sea Ciudad de México o Veracruz a un lugar completamente diferente, con esa cocina tan bonita, o sea, de que tu abuelita te prepara ya tus tortillas a mano, todo, ellos nixtamalizan. Ellos se ponen a hacer en sus, pues es cultura y herramientas prehispánicas, porque tienen su metate, su molcajete, te cocinan en leña. Sí. Entonces todo lo que tenemos en la mesa es parte que ellos cultivan, en las milpas, tienen también esta parte de los animales, la crianza. Entonces pues nosotros íbamos y pues vamos a hacer, por ejemplo, un guajolote en una salsita de pipián, o sea, era una cocina riquísima, ¿no? Y con tus tortillas de maíz negro, que es muy característico de esa zona. Entonces yo pues amaba estar allá desde niña. Ya cuando crezco y viene esta parte de, pues sí, estudiar gastronomía, pero también quería algo más, como ir más allá, y pues decidí estudiar nutrición. Y ya en la carrera, ya en la parte como de especializarme, ver hacia qué área me voy, pues como decido esta parte de salud pública y nutrición comunitaria, que es precisamente esta parte de estar en contacto con la gente y aprender de ellos, porque ellos realmente son los que tienen de manera innata este conocimiento prehispánico, o sea, pero ancestral. Y ya comienzo a trabajar en mi tesis como consumo de tortilla de maíz, empiezo a ir a congresos y hacer servicio con toda esta parte de estar en contacto con la gente. Sí, también estudias aquí en la Universidad Veracruzana. Sí, estudié en la Universidad Veracruzana, nutrición, ahorita igual estoy en mi maestría en salud pública, precisamente pues para seguir desarrollando ese tema, y pues también doy clases de nutrición, y siempre he ido hacia allá, todas esas ramas que doy, o sea, no me quedé como en la clínica, porque siento que también era importante trabajar acá, inculcarle también a los nuevos estudiantes que pues es nuestra cultura y tenemos que promocionarla. Sí, entonces tú lo que desarrollas es el nixtamal. Así es. El proceso del nixtamal, y de esto desarrollas unas fotografías de cómo en este lugar del Sauco se hace, ¿no? Y es parte de lo que llevas a exponer a esta universidad. Y también tengo entendido la cuestión del pulque, ¿no? Sí, bueno, yo tengo mi representación que fue de fotografías, en este caso yo hice fotografías de visitas pasadas a la comunidad, y yo representé el pulque al maguey como mi abuelo, porque cuando era pequeña él me llevaba, me decía vámonos a raspar. Y era a raspar, así se dice cuando se va a extraer el aguamiel. Dice, vamos a raspar. ¿Realmente se raspa o...? Sí, imagínense que es un coco. Sí. Entonces al coco lo que hace es quitarle la parte blanca con la raspa, que es el utensilio. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía como 8 años. 8 años y estabas raspando. Y ahí estaba. Me gustaba el campo, entonces íbamos, de ahí se extraía el aguamiel, que es agüita dulce, era la única que me daban, no me daban pulque. Y ya después nos enseñaba mi abuelo que ya se ponía a fermentar esa agua, o sea, era algo muy innato. Y al otro día teníamos pulque, o en la noche, se raspaba mañana. ¿Tú ya tomabas pulque a esa edad? No, ya como hasta los 10 me dijeron, este es tu primer vaso. Sí. ¿Qué pensabas? ¿Por qué no podías tomar algo que tú ibas a extraer, que tú ibas a sacar? Yo decía, pero si yo ya lo hice, ya lo trabajé. Yo me toca, decía, ¿no? Pero no, a ti te toca el aguamiel. Okay. No me daban pulque. Entonces, pero ya cuando... Algo pegaba, ¿no? Yo me imagino. No, el agüita no, porque es, de verdad, por eso se llama aguamiel, porque es agüita dulce. ¿Pero qué te imaginabas? ¿Por qué aquello no y esto porque sí? Esto no, pero me decía mi abuelo, es que esto es para grandes.
Estoy okay, bien borracha. Es cierto. Bueno. Más se te antojaba, sí. yo creo. Entonces para mí yo representé Sí. en las fotografías a mi abuelo como el maguey, como el pulque, porque él me enseñó esa parte y también Sí. seguí ya investigando de grande como esta parte de fermentos que me gusta Sí. preparar mucho y estuve también investigando, trabajando también el pulque, fue también una parte de una tesis que hice. Entonces Sí. como que con él fue esa parte, ¿no? De niña aprendí a hacerlo y ya de grande pues ves el fundamento científico. Sí. Y con mi abuelita las fotos, ella daba como el maíz, como esa parte de cómo transformas ese Sí. alimento en platillos. Sí. Y bueno, la base alimenticia De los mexicanos. de los pues, el mexicanos maíz. y Mesoamérica. Entonces como sí. que era esa parte de Sí. que le ponía toda esa cultura y Sí. salían los platillos, pues de todo, o sea, nos Claro. preparaban de todo, tortillas, Sí. tamales, nos hacían pinole, no sé si lo conozcan. Sí, como no. Pinole, unas tlaxcales que son como unas galletitas también, o sea, mucha comida a base del maíz, de todo lo que ellos Sí. cultivaban, entonces Sí. pues era como coincidimos Mariana y yo en eso, que lo que llevamos a Canadá fue como una representación y algo para nuestros abuelos. Sí. A una abuela, bueno, en general la abuela, porque fue la parte de la cocina y ella es la que sale en las fotografías. Ujú. Entonces, como que coincidimos ya en esa parte estando allá, cuando lo expresábamos en la conferencia. Sí. También. Ahora, ¿cómo porque esta universidad es una universidad en francés, que bueno, los estudiantes que la mayor parte creo que fueron a su conferencia y a ver la exposición, son estudiantes de ciencias políticas y también de español, ¿no? Sí, Porque sí. fue organizado por la Facultad de Idiomas de esta universidad. ¿Cómo tomaron, por ejemplo, tu tema de la feminidad, de las tradiciones? Porque bueno, Quebec, hay que decirlo, es uno de los países, porque ellos se consideran como un país de las regiones más vanguardistas en la liberación femenina, ¿no? Sí. Así es, fue muy interesante, fue muy divertido también, porque de volverse algo a lo mejor un poquito protocolario, un poco formal, Sí. al tomar este tema y tomarlo también con experiencias, había muchas dudas, muchas mujeres jóvenes, mujeres Sí. un poquito más grandes, no hubo barrera en la edad, Ajá. no hubo barrera en ningún otro tipo de... El idioma, por ejemplo. No, tampoco. Ujú. Sí conocían el español, lo conocían yo creo que un poquito más de lo mínimo. Sí. La verdad sí, nos entendieron bastante bien y nosotros sin saber el francés, Sí. únicamente con el español nos comunicamos y realmente hubieron unas contribuciones de su parte muy interesantes, Sí. dudas, también me sorprendió a mí particularmente que tenían experiencias de vida o a veces solamente habían escuchado noticias sobre México, tenían mucho miedo en la parte de los feminicidios, que eso es algo importante decir porque es algo Sí. actual, es importante, existe. Y también les dijimos, si existe, no fuimos a decirles, no, esto no pasa en México, no, Claro. no se asusten, no les dijimos, Sí. esto existe, sí existe, es un problema, es cierto, lo vieron en las noticias y nosotros intentamos que no tengan miedo de ir a México, que no tengan miedo de estar aquí con nosotros, Claro. no hay, todos los lados de México no son igual de peligrosos, no toda la gente es mala, hay mucha gente que tiene de verdad mucha calidez para su trato Sí, por con los supuesto. extranjeros, no vamos a discriminar, no hablo por todas las personas, pero sí había muchas contribuciones Sí. de vimos en las noticias que esto está pasando Sí. y mucho miedo, y entonces nosotros llegamos a decirles, sí existe, pero también existen colectivos de mujeres, nosotras también nos manifestamos de esta forma, no todas las formas de manifestarse son violentas, no todo Sí. lo que la gente ve en medios pues tradicionales como las noticias, como la televisión, como los diarios, Sí. no todo eso es negativo y tampoco como medios de redes sociales. Claro. Lo que nosotros queremos representar también es lo tradicional, pero vanguardista. Sí. ¿Cómo qué dudas tenían respecto al tema? Por ejemplo, también tenía muchas, yo creo que también era como, ¿qué tipo de cosas les pasan cuando salen a la calle las mujeres? Ajá.
tienen mucha duda en eso, sí, que si realmente está sí. el peligro acoso así encima, ¿no? Y quizás no se imaginan que también hay un acoso como oculto, pero todo el tiempo latente, ¿no? Piensan que puede ser mucho más directo. Yo creo que sí, porque ellos, bueno, lo que me he dado cuenta en mi visita a Canadá, más que nada en esa visita, no hay un acoso en la calle tal cual como existe aquí. Sí. No es algo tan evidente, exactamente. No van a llegar y te van a decir piropos, palabras pues vulgares, sí, obscenidades como nosotros vivimos aquí. No te gritan cosas y no te ven como tan, sí, como decirlo, tan directamente, no te van a ver de arriba para abajo, pero realmente sí hay como, también, sí existe en todas partes, ¿no? Pero que nosotros le contáramos de nuestras vivencias sobre sí, el acoso, que te llegan a tocar físicamente, que te llegan a ver de una manera penetrante, que también te pueden decir de todo en la calle y mucha gente no hace nada. O a sí, veces también nosotras nos sentimos incómodas tan solo con ir en un transporte solas, en un auto, en un taxi, en un Uber, sí, que nos da miedo cuando ellos no sienten ese peligro tan latente. Sí. Entonces su expresión fue casi siempre todas así como de impacto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es importante darle como visibilidad al problema del acoso, pero también no hacer sentir a la gente como que México solo es eso, ¿no? Claro. Ahí en hubo un intercambio también de su parte de que contaron experiencias propias de ellas, las asistentes. Sí. ¿Cómo que compartieron? Algo gracioso es que muchas personas que habían venido aquí a México de ese salón, de ese lugar en el que estábamos, habían ido a la parte más turística, a México, Ciudad de México y principalmente a Cancún. Entonces eran ciudades que son más turísticas, ves gente de todas partes, entonces no se imaginaban cómo era Veracruz. Alguna sí, que otra persona se había venido a Veracruz. Y las que podían comentarlo decían, es completamente diferente. Cada parte de México, cada estado es diferente. Entonces ellos creen como que México a veces es nada más Ciudad de México o Cancún, que es muy gracioso porque pues Cancún es creo que una de las partes, si no me equivoco, pues un poquito más amigables con la gente pues foránea de otro país. Es un poquito más tranquilo que Veracruz, la verdad, honestamente, y Ciudad de México es la locura, ¿no? Sí. Completamente. Bien, Pau, ¿cómo fue recibido tu trabajo acerca del nixtamal y del pulque allí en esta universidad? Cuéntanos. Sentí que fue muy bien recibido porque lo que nos expresaban muchas personas era un rango de edad así diverso. Amplio. Que ellos principalmente les gustó y les llamó la atención y nos lo reconocieron que tratáramos esos temas, o sea, de cultura, de familia, toda esta parte de artes, nosotros siendo jóvenes, porque ellos esperaban algún otro tema, o sea, fue como su impresión de ellos, que sí, pues vamos a ver de qué hablan, pero ellos no se esperaban que habláramos de esta parte. Sí. Entonces ellos me expresaban que en Quebec a veces no sentían esa parte de, bueno, para la gente que es la cultura de Quebec en los alimentos, cuál es mi platillo, o sea, sí, ellos sentían como que como hay muchas culturas con ellos, se perdían esa parte, entonces ellos decían que les gustaba mucho esa parte donde pues alguien va de México a Canadá a poner sí, en alto a hablar de una parte esencial. Sí. Entonces a ellos les gustaba mucho esa parte. Yo también traté de dialogar con ellos y decirles, bueno, y para ustedes, ¿cuál es su platillo favorito de aquí? Bueno, cuéntenos. O sea, yo también sí, preguntando cuál es el platillo típico de Quebec, cómo es, o sea, porque sí, pues también yo llegué y dije, pues, ¿qué hay, no? ¿Qué hay de toda la comida? Porque probamos comida de todos los países que encontramos, pero también queríamos esa parte de, bueno, ¿y qué es Quebec, no? ¿Qué hay de la comida? Entonces eso les gustaba mucho y como que hubo una plática muy amena. Sí. En esta parte de hablar de la comida y explicarles también, bueno, el pulque es esto, ¿no? Y sí, se hace esto, y la tortilla, ¿no? Sí. Muy probable, pues, sí, que todo el mundo se ha escuchado hablar de lo que es la tortilla,
que la tortilla, bueno, Sí. se consume aquí en México, pero ¿de dónde viene? ¿De ¿Cómo dónde? se hace? ¿Cómo se logra esa La textura forma. para que se logre eso? Es todo un proceso. Me Sí. imagino que esa parte fue Que les gustó. que les gustó y a descubrir Sí. de que, bueno, el grano es uno, la mazorca, el maíz, El y el proceso. proceso todo que tiene toda una historia ancestral, ¿no? De que apareció en el súper el paquetito Que ya de está ahí, tortilla, del- ¿no? del súper. Como- Exacto, eso les Sí. gustó mucho, Ujú. como a lo mejor pensaban que pues en maquinaria, como pues ya vemos aquí las tortillas. Que una máquina allá, venía. Que una máquina, como no, Sí. porque hay tortillerías Sí. en Quebec, Sí. que está pues la máquina y sale y la Ajá. envuelven, ¿no? O sea, ya cuando ellos vieron las fotos de mi abuelita, como Ujú. pues estaba la foto en el comal, está la leña y está ella con el metate, con las Sí. tortillas en la mano, ¿no? Sí, Es como, sí. pues, es un proceso diferente, ¿no? Manual todo. Y Sí. es un paisaje vistoso, es un paisaje Sí. clásico, ¿no? Es Exacto. algo Sí. llamativo. Muy, muy diferente a lo que a lo mejor ellos Sí. tal vez pensaban también como que ya no existía esta parte. Ujú. Como que también tenían esa duda como de, bueno, ya se modernizaron, ya no. Y le dije, no, sí, hay muchos lugares todavía en México Donde que se- afortunadamente la gente sigue con esas tradiciones Claro. y sigue comiendo de esta Y la manera. base para lograr la masa que es donde se hacen las tortillas, pues es ancestral, ¿no? Es ancestral, el proceso de El proceso nixtamalización. es, Exacto. sí, y el maíz esperemos que siga siendo el mismo y no ya transgénico y que al rato ya no sabemos Sí, qué hormona muy estamos importante. consumiendo en lugar del maíz Sí, pero ancestral, ¿no? les gustó mucho. Entonces Sí. fue como un intercambio muy, muy bonito. Sí. Esa parte de enseñarles algo a nosotros y ellos también enseñarnos. Sí. Y acerca del pulque, allí sí yo creo que tenían menos conocimiento Sí, del- no sabían del pulque. Sí. Siento que era como... ¿No les ¿cómo? llevaste a probar un poquito a escondidas? No, Ojalá hubiéramos podido llevar. Sí, es que viajar con ese tipo de... no, todavía no es Se iba a quedar en la lana. sí, pero bueno, seguramente les causó curiosidad para venir a probarlo Sí, acá, para ¿no? que vengan y Sí. lo prueben. Muy bien. ¿Y qué preguntaban sobre cómo que sacan del maguey Sí. el agua o el qué? Así de ¿Por como qué sale que hay blanquito? alcohol Sí. en una planta, ¿no? Era Ujú. como una pregunta. Y había como esa duda como si era como tequila. Exacto, Sí. eso iba a decir. Sí. Ajá. Del tequila, lo relacionaban Sí. más. Más con el tequila. Claro que es más, tiene más conocimiento la gente a nivel internacional. Y ese sí se puede transportar. Ese ya sé, alguno, ¿no? Muy bien. Entonces Sí. preguntaban mucho sobre el proceso Como el proceso. y no te preguntaron qué tanto emborracha el pulque. No, de eso no. Pero sí les dije, esto es como una cerveza. Es como Para que les vaya bien. los Sí, lo niveles de alcohol, De ¿no? alcohol, sí, es un nivel muy bajito. Sí. Entonces, obviamente sí emborracha. Sí. Y se lo toman. Aquí en tu experiencia, aquí en Veracruz, la zona Jalapa, no sé, todas las regiones donde se produce el pulque, ¿qué tanto se consume en la cuestión, en el lugar urbano? ¿Qué tanto está esto utilizado? Pues ya ha bajado. ¿Ha bajado? Ha bajado. Yo pensé que había subido, yo como que de repente veo... no. Como hay muy poquitos lugares, por ejemplo, aquí Sí. en Jalapa hay uno muy conocido, o sea, Ujú. como que es como muy fuerte. Y Sí. me gusta mucho porque ya es cultural, entonces hacen más Sí. cosas para que la gente vaya. Claro. Que es música, conciertos, Sí. exposiciones. Entonces eso ayuda mucho a que la gente... Y la bebida del pulque es como central. Central, Sí. y ya lo complementan con cerveza Ujú. para precisamente Sí. esta parte de que pues la gente sí quiere Ujú. probar algo más. Pero por ejemplo en Veracruz igual es pocos los lugares así. Y yo tengo contacto con un productor de pulque que precisamente surte aquí en Jalapa y en Veracruz. Sí. Y él es el que me ha contado cómo han pasado como de llevar muchísimas cantidades, o sea, los camiones que llevaban antes ahora solo transportaron una camioneta. Digamos que ya no hay pulquerías, entonces Exacto, como tal, ya- ¿no? ya hay menos. Antes había más. Exacto, había más pulquerías, ahorita hay menos pulquerías, Ujú. pero todavía sigue ese consumo. Pero sí, Sí. parte importante de lo que a mí me gustaba hacer cuando trabajaba esa parte del pulque era esa promoción. Como decir, a ver, yo sé que a lo mejor en alguna vez fue una experiencia mala, si lo probaste no te gustó, pero no todos los pulques son así. A veces depende mucho el tratamiento, cómo se maneje,
para tener un buen pulque. Sí. Entonces a mí me gustaba hacer esa parte de, mira, pruébalo, ya, si no te gusta ya, pero que sepas que no todo el pulque te vas a ver así, a lo mejor con una mala experiencia. Sí, es delicado el pulque, Es delicado. Hay que tenerlo en refrigeración, cuidarlo, no exponerlo al aire, al ambiente, o qué es lo que... Sí, puede estar a temperatura ambiente siempre y cuando sea una región fría, por eso es que es muy característico de Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, en Jalapa un poquito. Las vigas. Las vigas, por ejemplo, que ya cambia el clima de las vigas para acá. Uh-huh. Como para calentarse un poquito, ¿no? Sí, para quitarse el frío, para eso está el pulque. Sí. Entonces, en esos lugares sí se sigue consumiendo de manera tradicional, como que los pobladores, y pues ya, si está en el puesto de las vigas, pues pasas y te compras uno. Pero sí se tiene que cuidar esta parte de mantener la cadena de fríos y ya no estamos en un ambiente así, porque es un proceso de fermentación, o sea, están vivos los microorganismos. Están ahí latentes para... Sigue el proceso, entonces, ¿qué pasa? Si sigue siendo más fuerte. Entonces es cuando a lo mejor ya te empiezas a ver como de, uy, estaba muy ácido, tal vez ya la textura. Entonces, ves que te decía que mi abuelo raspaba 2 veces al día, porque precisamente el pulque de la mañana y en la tarde ya se empieza a fermentar, ya lo vas a consumir tal vez como un pulque joven, pero le agregas más para que toda la noche te como más azúcar y empiece el proceso de nuevo. Porque en esta parte ya cuando tú lo compras o ya está en las pulquerías y ya no le siguen agregando más aguamiel, es cuando se empieza a poner más fuerte. Y de preferencia cuando pega más. Cuando pega más, el alcohol empieza a subir. Pero porque se recomienda que esté en el refri también. Claro, hay experiencias de gente que lo toma y bueno, 3 días visitando el baño cada 10 minutos, ¿no? Y es precisamente porque es un fermento, porque es un fermentado. Pero también es un lavado de quizás cosas que nos está no es por el alcohol, que nos estaban estorbando ya en el intestino. Sí, exacto, o sea, en México, fuera de la parte de solo usarlo como alcohol, se utilizaba, tiene muchos usos para los niños. Incluso he leído artículos donde a los niños se les daba la mitad de un caballito, 15 mililitros. No, aquí no. A ti no dijo. A mí no. Pero lo usaban en estas comunidades, pero para empezar a poblar su intestino de bacterias buenas. O sea, también como es algo fermentado, pues también los niveles de hierro que tienes los apoyaban para, por ejemplo, las mamás antes de embarazarse, durante el embarazo, pero en pequeñas cantidades, o sea, un caballito, no un vaso, no más. O sea, pero era por esta parte probiótica. Esa es la parte buena de... Sí, entonces el pulque no es solo para divertirse, para ponerse feliz y en exceso y hacer la fiesta. Bueno, en exceso todo, todo puede complicar la vida. Un vaso, 2, 3, pues ya. Pero tiene muchísimas propiedades como alimento, ¿no? Exacto, es considerado un superalimento, precisamente por esta parte. Sí, pues muy bien, a tomar pulque, cantidades moderadas, ya uno sabrá qué tanto es moderado. Bien, ahora regresamos un poco a su visita a la ciudad de Montreal. ¿Tuvieron la oportunidad de pasear un poco? Porque bueno, entre la montada de la exposición, la preparada de la conferencia, visitar la universidad, bueno, fue una semana de el español en esta universidad. ¿Cuál fue su primera impresión de Montreal, de esta ciudad? Pequeña, pero... Pequeña fue la impresión. Pequeña la impresión, pero la ciudad no. Ajá. ¿Qué les pareció a ti, María? Es una ciudad, realmente la primera impresión fue como Canadá siempre, qué frío. Bueno, pero fueron en octubre, es un otoño ahí. Es un otoño frío. 10 graditos máximo. Ok, sí les tocó fresquito. Sí, pero realmente preciosa. Los árboles ámbar, rojos, cafecitos, un otoño pues clásico como vemos en las películas. Una ciudad cultural, una ciudad con museos increíbles. Tenemos pues también un poquito, yo creo que la combinación de ciudad, naturaleza, arte, porque tienen, bueno, el jardín botánico de allá es una cosa, una maravilla. ¿Tuviste oportunidad de ir? Sí. ¿Lo viste todo? Porque bueno, es enorme. Sí, los jardines nocturnos son un espectáculo de luces, también cómo intentan combinar esta parte, ¿no? De la naturaleza, intentando que la ciudad sea pues pequeña, pero realmente se sigue expandiendo. Tuvimos amigos allá que nos comentaron situaciones de que cada vez tienen como que 2 estaciones Montreal, nos comentó una compañera, amiga,
que era la estación de invierno y la estación de conos naranjas, ¿no? Porque está como en remodelación, en obras, siempre la ciudad, ¿no? Claro, porque la nieve, el hielo, después del invierno las calles terminan aguantando, porque sí, es un clima muy, muy fuerte. ¿Tú, Pau? Sí. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Me quedó mucho lo que nos decías, que era como visitar un cuadro de Van Gogh. O sea, tal cual. Como meterte al cuadro en esa época, ¿no? Exacto, cuando estuvimos en Mont Royal, que estaba como un lago y todos los árboles alrededor. Yo creo que esa es la imagen que más me gustó. Ajá. O sea, que recuerdas el color de los árboles, o sea, que todos tienen un color diferente y están mezclados, y como son tantos, toda esa parte de naturaleza. O sea, me encantó esos paisajes. Y esa parte también de combinar como la ciudad clásica, esas arquitecturas con modernas. O sea, como que de repente salíamos de una estación de metro y veíamos un rascacielos. Sí. Pero también a un lado había casitas. También recuerdo mucho en una parte que salimos. Era como supermercado, los rascacielos, pero a un lado había casas pequeñas clásicas. Y se veía muy bonito como ese contraste que no se perdía. Me gustaba mucho. Esa tranquilidad de la calle también. Sí. Me gustaba mucho. Pues muchas gracias por compartirnos su experiencia. Marian tiene a bien aprovechar el intercambio que tiene la Universidad Veracruzana con la Universidad de Quebec en Montreal, y bueno, tienes planes para irte para allá a estudiar un año. Estás como en esa reflexión, ¿no? Y aprovechar esta situación. Sí, es un plan que nos gustaría realizar porque, bueno, también es una ciudad que lo tiene todo, ¿no? La universidad y las universidades, porque no solamente es la UQAM, son universidades de renombre, son universidades que tienen mi facultad, que no lo he dicho, que soy bióloga, que estudio biología, y lo tiene, y realmente es un sueño poder ir, porque pues es una universidad que conocimos, ya entramos, platicamos con estudiantes, con maestros, conocimos, aunque sea una pequeña parte en la Facultad de Ciencias Políticas. Sí. Y es esa universidad que dices, no me quisiera perder estudiar aquí. Claro. Es un sueño, también es, pues también el ambiente de Canadá, de Montreal en específico, de la cultura, la gente joven. Siento que es una Jalapa, porque es una ciudad universitaria, ves mucha más gente joven, mucha más gente artista. Siento que es muy parecida a la Jalapa que conocemos como la ciudad universitaria, ¿no? Sí. Pues muchas gracias y muchas felicidades, y sigan sus carreras triunfando y haciendo cosas interesantes. Muchas gracias a nuestra audiencia de Quebec Mexique. Espérenos en nuestras siguientes emisiones, y gracias a Iván Tello en los controles técnicos y a Mauricio Cuevas Galloso, que nos permite transmitir desde esta plataforma NB Periodismo de Investigación.